¿Qué hubo? Con este video más o menos les quiero explicar cómo derivar funciones siguiendo las tablas o reglas para derivar que les dejé en el PDF. Igual me voy a enfocar un poquito en lo que yo creo que más les podría costar, y pues lo más simple quizá lo deje ya, porque pues ya están grandotes, ¿no? Ya saben derivar. Bueno, de menos pues lo básico, ¿no? Y bueno, entonces vámonos recio. Las derivadas inmediatas y las derivadas compuestas las voy a tomar un poco como lo mismo, porque pues básicamente son lo mismo, solo que en las inmediatas solo se toma en cuenta la x, por así decirlo. Pero bueno, para derivar constantes yo creo que es lo más fácil de todo, pues simplemente cualquier constante, su derivada siempre va a ser 0. Con constante me refiero a, como lo dice en la simbología, cualquier número que sea básicamente un número simple, que no esté acompañado de ninguna incógnita y pues prácticamente que esté solito. En este enlistado se me pasó a poner, pero también entran números como el número pi, ya que sabemos que es 3.14159, etcétera, que pues dentro de lo que se podría decir es un número básico, un número simple y no tiene ninguna característica que haga que su derivada no sea otra que 0. Entonces ya tenemos que si nos preguntan la derivada de cualquier constante, la respuesta va a ser 0. Para derivar términos que estén entre paréntesis y elevado a cualquier exponente también es muy sencillo. Según nos dice la regla, su derivada va a ser que el número de su exponente multiplica los mismos términos iniciales, pero restándole 1 a su exponente. Y eso se multiplica por la derivada de lo que esté adentro de los paréntesis. Como vemos en el ejemplo que puse, el exponente inicial, que es 3, se multiplica por los mismos términos, solo que al 3 de su exponente se le resta 1 y eso se multiplica por la derivada de lo que estaba adentro del paréntesis. Entonces, para ya un resultado más simple, multiplicamos todo eso y nos queda que su derivada es igual a 9 multiplicando a 3x más 2 al cuadrado. Para derivar funciones que tengan raíces también es sumamente sencilla. Básicamente con esta y con la mayoría de las funciones simplemente puedes identificar los datos y copiar y pegar la fórmula y ya queda. Así que básicamente pues es la fórmula que vamos a seguir para resolver todas las derivadas o prácticamente todas las derivadas, que era mi idea desde el principio, pero bueno. Primero vamos a identificar los elementos que necesitamos, que en este caso sería n y u, que como vemos n sería el exponente de la raíz y u sería lo que está dentro de la raíz. En este ejemplo, como vemos, n es 4, ya que 4 es el exponente de la raíz, y u sería 2x más 3, ya que es lo que está adentro de la raíz. Esto como lo vemos en la tabla. Entonces ya copiándolo a como lo hice en la tabla, primero ponemos la derivada de lo que está dentro de la raíz, que en este caso sería la derivada de 2x más 3, que como sabemos la derivada de 2x es 2 y de 3 es 0 porque es una constante, y eso se dividiría entre el valor de la raíz multiplicando nuestros valores iniciales, solo que a lo que está dentro de la raíz se eleva al valor de la raíz menos 1, que en este caso nuestros valores iniciales son raíz cuarta de 2x más 3, y eso lo vamos a elevar a 4, que es el valor de la raíz, y le vamos a restar 1. Y pues ya podemos simplificar como 2 más 0, que es igual a 2, y la resta de los exponentes de 4 menos 1, que nos da 3. Y eso ya sería pues nuestra respuesta a la derivada. Igual les recuerdo que no tengan miedo a usar como que estas fórmulas, y tampoco se compliquen mucho la vida tratando de ver qué cosa es qué, porque pues es tal cual como lo dicen las tablas. No es cuestión de complicarse. Por ejemplo, si ustedes tienen en su tablita que e a la u es esa derivada y luego les ponen esto, no piensen como que what the fuck, pero qué es e o qué es u. Literal, e va a ser e y u está arribita de la e, entonces por lógica sabemos que es el 3x cuadrada más x. Aprovechando que hablamos de derivar e elevado a algo, como ya vimos más o menos cómo se hace, vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Y bueno, yo creo que así ya nos vamos a ir con todas, porque pues ya sabemos qué hacer, ¿no? Básicamente
simplemente seguir las tablas. Entonces bueno, como ya vimos, va a ser igual que e, y u, que es lo que está arribita de, bueno, más bien sirviendo como exponente de e, va a ser el 3x al cuadrado más x. Entonces bueno, como nos dice la tabla, su derivada va a ser pues nuestro mismo número inicial, bueno, nuestros mismos términos iniciales, que es el e a la u, multiplicado por la derivada del exponente de e, que sería u, que es 3x al cuadrado más x, que como sabemos la derivada de 3x al cuadrado es 6x y la derivada de x es 1. Y pues ya así quedaría prácticamente el resultado de nuestra derivada. Como les digo, es prácticamente solo ves la fórmula, identificas cuáles son los datos, copias y pegas la fórmula con los datos que ya viste y ya. Solo es resolver 2 que 3 cositas, pero sería todo. Bueno, siguiente. Anteriormente derivamos e a la u, o el número e elevado a pues u, o sea cualquier otra cosa. Y ahora vamos a derivar a, que representaría cualquier número elevado a la u. Y como vemos, sus derivadas son bastante parecidas. Simplemente que a la a le vamos a añadir lo que viene siendo el logaritmo natural, que pues verdaderamente no va a cambiar mucho, no va a ser como que mucho la diferencia, solo vamos a añadir eso y va a ver que es muy fácil. Miren, supongamos que nos ponen esta función, entonces primero, como les dije antes, vamos a identificar los datos que necesitamos, que como vemos estos serían el valor de a y el valor de u. Como vemos, el valor de a es 7 y el valor de u es 27x al cubo más x al cuadrado. Ahora solo copiamos y pegamos la fórmula o la regla para la derivada y ya ahí solo sustituimos los datos que ya tenemos. Como por ejemplo que ya vimos que a va a ser igual a 7, entonces en donde diga a simplemente ponemos 7. Y como ya vimos, u va a ser igual al 27x al cubo más x al cuadrado. Entonces donde nos pida simplemente u, igualmente lo reemplazamos. Y ya donde nos pide la derivada de u, bueno, primero dejen coloco esto abajo, que arriba ya no cabe. Vamos a sacar su derivada para ponerla ahí, que sería la derivada de 27x al cubo, que es 81x cuadrada, más la derivada de x cuadrada, que sería 2x. Y ya ese sería nuestro resultado final. Pues como ven es bastante sencillo, simplemente es copiar y pegar y ya. Entonces, siguiente. Entonces vemos la fórmula y como vemos, pues solo vamos a necesitar que la función esté el logaritmo natural y u. Pues u, como dijimos, puede ser cualquier cosa, así que cualquier cosa que esté dentro del logaritmo natural. Este ejemplo que les puse es parte de una pregunta del examen que hicimos. La única diferencia es que en la pregunta venía la suma de e elevado a algo, pero pues eso ya lo vamos a ver ahorita. Así que bueno, como ya sabemos, primero identificamos elementos. Vemos que el logaritmo natural es ln, que pues es este. Y u sería lo que está adentro del logaritmo, que es x cuadrada menos 2. Entonces ya solo copiamos la fórmula y vemos que nos pide la derivada de u sobre u. Como vimos, u es igual a x cuadrada menos 2, así que reemplazamos ese dato y ya solo tocaría resolver para la derivada de u, que sería la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos la derivada de 2, que como es una constante es 0. Y pues ya eso los podemos simplificar, porque 2x menos 0 es exactamente lo mismo que 2x. Entonces ponemos ese resultado y esa ya sería nuestra respuesta final. Como les digo, de puro copy paste. Y bueno, vamos a la siguiente. Y ahora para derivar logaritmos, como podemos ver, la fórmula es muy parecida a la anterior, solo que vamos a añadirle el logaritmo natural. Pero como les dije, no va a hacer mucha la diferencia. Entonces bueno, en el ejemplo les puse logaritmo base 7, importante base 7, de 5x al cubo menos 2x. Entonces bueno, elementos, logaritmo y su base, que ya vimos que es el logaritmo base 7, y u, que sería lo que está adentro del logaritmo, que es 5x al cubo menos 2x. Una vez teniendo esto, aplicamos la de siempre. Copiamos y pegamos la fórmula y vámonos recio. Ya vimos que u es igual a 5x al cubo menos 2x, así que lo ponemos. Y vemos que en el logaritmo natural lo que tiene que estar adentro es a,
que es la base del logaritmo. Entonces como la base del logaritmo es 7, ahí ponemos el 7. Entonces quedaría como logaritmo natural de 7. Ya por último nos pide la derivada de u, que sería la derivada de 5x al cubo, que es 15x cuadrado, lo ponemos, menos la derivada de 2x, que sería 2. Y finalmente, y otra vez, así tendríamos nuestra respuesta. No me voy a cansar de decirlo, y es que es full fácil, literal, solo copias, pegas y ya. Ahora se viene lo bueno con las derivadas de... Bueno, con las funciones trigonométricas, pero pues spoiler, va a ser lo mismo. Empezamos con la derivada de seno y pues básicamente nos pide que nuestra función contenga el seno de algo, o sea, u. Bueno, entonces identificamos datos. Seno de u, ya vimos que aquí contiene la palabra sen, y u, como es lo que está dentro de seno, intuimos que es 12x a la quinta. Ahora copiamos la fórmula y como vemos, lo que podemos reemplazar inmediatamente es la u, ya que ya tenemos su valor, así que lo intercambiamos por el 12x a la quinta. Y otra cosa que podemos sacar es la derivada de u, que sería la derivada de 12x a la quinta, que haciendo cálculos es 60x cuarta. Y ya esa sería nuestra respuesta. Como digo, verdaderamente todas las derivadas se pueden resolver siguiendo esta tabla. Y para ya no hacerlo tan repetitivo, voy a resolver otra que contiene más elementos, pero verdaderamente sigue los mismos principios el cómo lo hago. Y ya de ahí nos pasaríamos a las operaciones con derivadas. Como vemos, para derivar cosecantes, tenemos que identificar primero la palabra clave o las letras clave, que serían cosec, CSC o cosecante, que estén explícitas en la función, que como vemos en mi ejemplo claramente viene escrito CSC de cosecante. Y para derivar esto necesitamos tener, como dice la regla, el elemento cosecante y lo que esté adentro de cosecante, que sería la u. Como vemos, lo que está dentro del cosecante es 2x cuarta, así que eso sería u. Y como siempre, copiamos la fórmula. Pero bueno, por si tenían la duda, esto se lee como menos u' por cosecante de u por cotangente de u. Y como ya tenemos u, podemos reemplazarla tanto en cosecante de u como en cotangente de u. Y ya solo nos faltaría u', que sería la derivada de 2x cuarta, que sería 8x al cubo. Y ya colocando u' tendríamos nuestra respuesta final. Ya para finalizar con esta tortura, tenemos para las operaciones con derivadas, simplemente vamos a tratar de hacer o juntar lo que vimos anteriormente. Y lo que me gustaría que hagan es que simplemente agarren su tablita y junten los dos apartados, tanto de las derivadas comunes, por así decirlo, como de las operaciones con derivadas. Vamos a hacer como un mix y de ahí ya podemos resolver prácticamente cualquier operación muy fácilmente. Van a ver que se va a necesitar como que saber derivar otras cosas dentro de la propia derivada, por así decirlo. Suena raro, pero en verdad no es tan complicado. Vamos a hacer prácticamente lo que estábamos haciendo. Vamos a seguir lo que nos diga la tabla. Simplemente que va a ser un poquito más largo el proceso. Agarren sus tablitas porque empezamos dividiendo con derivadas. Primero vamos a ver cómo dividir cuando tenemos x o cualquier otra cosa abajo y una constante arriba. Ya saben que una constante es cualquier número que no tenga incógnita, bla bla bla. Pero bueno, para no perder costumbre, primero identificamos los elementos, que en este caso sería la constante, que como vemos es 7. Y el otro término que esté abajo, que sería u, que en este caso, en el ejemplo, es 4x. Y pues ya copy paste de fórmula. Como vemos, también podemos ya reemplazar k y también reemplazar abajo u. Y ya aquí entraría un poco de lo que les decía de derivar sobre derivadas. Pero bueno, simplemente aquí nos pide la derivada de u, 4x, que como sabemos su derivada es 4. Y una vez con todos los datos, solo nos toca ver si se puede simplificar algo.
Como podemos ver aquí podemos multiplicar el menos 7 con el 4, que nos daría menos 28. Y ahora sí, ese sería nuestro resultado final. Bueno, les diré que lo más probable es que si se la entregan así al profe, ya se los acepte, pero todavía se puede simplificar más. Podemos de aquí aplicar el cuadrado al 4x y nos quedaría 16x cuadrada. Y de ahí podríamos dividir todo entre 4, ya que es divisible tanto el 28 como el 16. Y quedaría como menos 7 sobre 4x cuadrada. Como les digo, chance ya se los acepta de la manera anterior sin simplificar tanto. Pero si les reclama, pues pueden hacer esos pasitos extras. Ya voy a explicar únicamente la multiplicación y la división, pero las que no involucran constantes, sino las que son como que dos términos que tengan incógnita. Y además en estos van a ver cómo también importa que tengan sus dos tablitas. Y hasta el final les voy a dejar un ejercicio que va a ser como la combinación de absolutamente todos los temas. Bueno, no de todos, pero sí de variados. Y solo les voy a dejar el ejercicio y ya después voy a revelar la respuesta. Bueno, ya empezando con la multiplicación de derivadas, tenemos que la fórmula nos dice que primero necesitamos identificar el primer término que va a multiplicar al segundo. Como vemos, el primer término que tenemos que está multiplicando a otro es e elevado a la 3x más 1, que está multiplicando al coseno de 2x al cuadrado. Ahora vamos a copiar la fórmula y reemplazamos los datos que ya tenemos, que en este caso sería v y u. Y ahora nos pide la derivada tanto de u como de v, así que por eso es que les digo que necesitan de tener sus dos tablitas para que revisen cómo se derivan esos mismos términos. Voy a acomodar un poquito diferente para que quepa. Y ahora tenemos que revisar cómo se deriva coseno y cómo vamos a derivar la e, que esa ya la vimos hace rato. Así que agarramos nuestra tablita y revisamos. Y como vemos tenemos las siguientes fórmulas. Así que las copiamos y las pegamos en cada respectiva derivada. En mi caso yo voy a diferenciar la derivada de e a la 3x más 1 con naranja, la derivada de coseno 2x al cuadrado con rosita, y a cada derivada le sacamos el término que pide, que es u. En el caso de e a la 3x más 1, su u sería su exponente, que es 3x más 1, y en el caso de coseno 2x al cuadrado, su u sería 2x al cuadrado. Ahora reemplazamos los términos que ya tenemos y ya solo faltaría sacar las derivadas que nos piden, como la derivada de 3x más 1, que sería 3, y la derivada de 2x al cuadrado, que sería 4x. Ahora nuevamente ponemos los datos que obtuvimos y ya de ahí resolvemos para tener el resultado de la derivada inicial. Multiplicamos e a la 3x más 1 por 3 y nos da 3e a la 3x más 1. Y eso se multiplica por coseno de 2x al cuadrado y se suma con e x a la 3 más 1 por la derivada de coseno 2x al cuadrado, que sería menos 4x multiplicando a seno de 2x al cuadrado. Y ahora el reto final, finalísimo, consiste en que por tu cuenta, con lo ya aprendido y sabiendo más o menos cómo nos manejamos, ya sabes de que copiando y pegando las reglas de las tablas, trates de hacer una división como viene en la tabla y que además uses las demás reglas pues para derivar dentro de la derivada, por así decirlo. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches.